Obrigada. Ok, professora Fernanda. É uma honra recebê-lo. A honra é toda minha. Professora, então, daremos sequência ao quarto curso de verão em Direitos Animais. Dessa vez, então, uma edição internacional. E o nosso próximo palestrante é o professor Israel González Marino, da Faculdade de Direito e Humanidades da Universidade Central do Chile. Eu farei a leitura de um breve currículo do professor. O professor Israel é advogado, bacharel em Ciências Jurídicas pela Universidade Católica del Norte de Chile, mestre em Desenvolvimento Curricular e Projetos Educativos pela Universidade Andrés Bello de Chile, mestre em Ordenação Animal e Sociedade pela Universidade Autônoma de Barcelona. O professor Israel, ele é organizador dos colóquios de Direito Animal, que este ano celebrará a 7ª edição. E apenas um parêntese, eu recomendo muitíssimo os colóquios do professor Israel, que ele organiza todos os anos, me parece, no mês de outubro, professor, todo mês de outubro, e conta com uma série de especialistas, ele é transmitido pelo YouTube e pelo Facebook, e então deixo o convite a todos. O professor Israel é pesquisador, docente da Faculdade de Direito e Humanidades da Universidade Central de Chile. Professor Israel, seja bem-vindo. Es una alegría, un honor para nosotros contar con su presencia. Muchas gracias por la invitación, por aceitar nuestra invitación. Sí, que te sientas como en casa. ¿Okay? Muchísimas gracias, Rafael. Primero que todo, quiero disculparme porque no hablo portugués, así que voy a hacer mi presentación en español, pero intentaré hablar lento para que se comprenda gran parte de mi presentación. Quiero agradecer a Rafael, a Leticia, a Paula y a Fernanda por esta invitación. Quiero felicitarles también por esta iniciativa de estar formando a más personas en esto, y quiero también animarles y felicitar a quienes están participando como estudiantes a seguir estudiando este tema, porque todavía nos falta mucho por hacer y por cambiar en la sociedad, y estas instancias son las que ayudan a hacer esos cambios. Así que felicitaciones por eso. Mi presentación se va a estructurar a partir de 2 temas, y ya les voy a compartir mi pantalla en breve. Primero, quiero que hagamos una revisión general de cómo está regulado hoy el derecho animal en Chile. Vamos a ver solo algunas normas importantes y no nos vamos a detener en muchos detalles, porque me interesa que ustedes manejen un poco algunos conceptos generales para que puedan comparar luego con la regulación en Brasil. Y en la segunda parte de esta presentación me voy a referir a una cuestión que es particularmente importante hoy para nosotros en Chile y que tiene que ver con la protección constitucional de los demás animales. Y ustedes saben que estamos ahora nosotros en un proceso constituyente, de manera que cobra relevancia si es pertinente o no proteger a los animales en las constituciones o no, y cuáles serían las razones para fundamentar este tipo de protección. Parte de la presentación va a ser interactiva, les va a pedir en algunas partes que ustedes puedan escanear un código QR con sus celulares y pueden participar respondiendo algunas preguntas, así que quienes quieran pueden participar con eso. Bien, voy a compartir mi pantalla ahora, les pido un momento para ajustar esto y ya comenzamos. Yo voy a tener a la vista los comentarios que puedan hacer en el chat, así que pueden ir preguntando, comentando mientras yo presento. Bien, solo denme un segundo para arreglar aquí mis pantallas. Ahí tengo eso y ahora el chat lo tengo acá. Bien. Ahí estamos. Ya. Ahí les pido, si ustedes me confirman, debiesen estar viendo ya mi presentación. Sí, súper. Ahí está cargando y ya la ven. Ahí tienen mi correo electrónico. Yo les voy a dar mis datos después para que podamos conectar y ver en qué estamos trabajando. Quiero partir esta sesión con una pregunta.
Y la pregunta es muy sencilla. Para poder responderla, pueden escanear ese código QR o también pueden ingresar a slido.com y les va a pedir un código. Cualquiera de las dos alternativas funciona. Y la pregunta es, ¿qué sabes del derecho animal en Chile? ¿Saben algo? ¿Han escuchado algo en las noticias? ¿Han visto algo? ¿Algún amigo les ha contado algo? ¿O no saben nada? Todas las respuestas son bienvenidas. Aquí no hay respuestas buenas o malas. Así que estoy atento a lo que me digan. Por ahí ya aparecen las primeras respuestas. Bien, nada, nos dice por ahí alguien. A ver quiénes más se animan. Yo sé que los perros son protegidos. Vamos a ver algo de eso. Efectivamente, tiene razón. Y se repite ahí la respuesta nada. Eso es muy bueno, porque hoy se van a ir con algo y cuando yo les pregunte al final qué saben del derecho animal en Chile, me van a poder responder al menos algunas cosas. A ver si alguien más se anima a responder. También me pueden responder en el chat. Lo tengo a la vista, así que pueden responder. No sé nada. Bien, ahí siguen llegando. Nada. A ver quién más. Por ahí Monique también nos dice, yo tampoco. Andrea nos dice que el veganismo está creciendo en Chile. Sí, un poquito, pero sí. María Eduarda tampoco sabe. Por acá alguien nos dice que sabe poco, pero hay casos jurisprudenciales importantes como el de PH. ¿Cuál es el PH? Quizás ahí yo estoy perdido con eso. Si nos puede explicar. No sé mucho, nos dicen por acá. Bien. Vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a avanzar. Voy a volver a hacer preguntas. Propiedad horizontal. Sí, justamente de eso vamos a hablar hoy. Eso, la propiedad horizontal. Súper. Voy a hacerle 2 preguntas más con esta aplicación más tarde para que tengan sus celulares a mano. Y por el momento vamos a avanzar, pero ya sabemos que en general no conocen mucho. Y la verdad es que si ustedes vinieran a dar una clase a Chile, muchas personas también dirían que no saben mucho de Brasil. Así que esto es lo bueno de este tipo de actividades. ¿Qué vamos a ver en esta primera parte? Primero, quiero que revisemos qué dicen las normas en Chile. ¿Qué dice la Constitución? ¿Qué dice el Código Civil? ¿Hay alguna ley de protección o no? En la segunda parte vamos a revisar alguna jurisprudencia, casos que puedan ser importantes. Y entre ellos va a haber uno sobre qué ocurre con aquellas personas que vivimos con un gato o un perro, por ejemplo, en un condominio, y ese condominio luego nos quiere obligar a deshacernos del animal. Y finalmente me quiero referir a algunos avances que hemos logrado en Chile en el desarrollo del derecho animal y también dilucidar algunas proyecciones, qué es lo que se viene para el futuro. Vamos entonces con el contexto normativo. Y por ahí, antes de avanzar, Michelin nos dice que se está planteando llevar a los derechos de los animales a un nivel constitucional. Sí, también vamos a hablar de eso. Súper. Vamos con las normas. Vamos a partir con la Constitución, obviamente. Nuestra Constitución del año 1980 es una Constitución que surge en un periodo de dictadura. Y en esta Constitución no hay ninguna norma que hable sobre los animales. La palabra animal, de hecho, no aparece en nuestra Constitución. Sin embargo, sí existe alguna protección al medio ambiente, pero ya vamos a ver que esa protección no alcanza a los demás animales. En nuestro Código Civil, el famoso Código de Bello, del año 1855, todavía regula a los animales y los clasifica como cosas, como bienes muebles. Por lo tanto, vamos viendo que los 2 cuerpos normativos más importantes no tienen una protección hacia estos individuos que, como ya hemos visto en la primera sesión, son seres sintientes, que también sufren, igual que nosotros, que se ven afectados por el poder político, por nuestras acciones. Luego, a nivel legal, vamos a encontrar varias normas que, de una u otra manera,
intentan impedir que se le causen sufrimientos innecesarios a los demás animales. Buscan prohibir actos de crueldad. Y así, por ejemplo, tenemos una ley de pesca y acuicultura que en general regula esta actividad y prohíbe algunas prácticas que pueden ser un poco crueles, como por ejemplo el corte de aleta de tiburón o llamado finning. Tenemos también una ley de carnes, así se llama, y que regula la industria ganadera, y en esta normativa se establecen algunas prohibiciones para no causar tanto sufrimiento a los demás animales. Y en particular se solicita que antes de matar a un animal, este procedimiento se haga con el animal inconsciente, es decir, aturdido. Tenemos también una ley de caza de animales que prohíbe cazar determinados animales, pero hay otros que permite cazarlos porque se consideran como una plaga. Y finalmente también tenemos una ley que materializa el convenio CITES, esta Convención Internacional sobre el Comercio Internacional de Animales, y esta ley lo que hace es más que nada sancionar el contrabando de animales, pero no los protege. Vamos viendo que hasta acá no hay normas que protejan a los animales como individuos sintientes. Hay protecciones que regulan más bien industrias humanas. Sin embargo, vamos a encontrar tres cuerpos normativos donde sí los demás animales ocupan un lugar más importante. El Código Penal desde el año 1989 sanciona el maltrato animal. Lo sanciona como un delito. Antes de eso se sancionaba como una falta. Desde el año 89 se empieza a sancionar como un delito. Luego, en el año 2009, se promulga una ley de protección animal, que es una norma general que protege a todos los animales. Y finalmente, en el año 2017, se publica una ley sobre tenencia responsable, que se aplica fundamentalmente a quienes convivimos con un animal no humano. Vamos a revisar algunas de estas normas para que veamos algunos detalles que pueden parecer interesantes. Ya les decía yo que nuestra Constitución nada dice de los animales. Sin embargo, hay una norma que protege al medio ambiente. Hace muchos años atrás, una organización intentó proteger a unos animales a partir de este artículo. Incluso llegaron a la Corte Suprema, y la Corte Suprema les dijo, esta norma no protege a los animales, solo protege el medio ambiente. Por lo tanto, con esto se confirmó que nuestra Constitución en nada protege a los animales no humanos. Nuestro Código Civil, ya les decía yo, considera que los demás animales son cosas corporales y los regula en el régimen de los bienes. Vamos ahora a nuestro Código Penal. Lo que están viendo acá en esta lámina con mucho texto es el artículo que sanciona el maltrato animal en Chile. El artículo 291 bis surge en el año 1989, pero la versión que ustedes están viendo acá es del año 2017. Es la última modificación. En el primer inciso, en esta primera parte, está el delito general. El que cometiere actos de maltrato o crueldad con animales va a ser sancionado con una pena que puede ir, y acá lo tengo anotado en días, entre los 61 días hasta los 3 años. Esa es la pena que alguien podría tener por maltratar a un animal en Chile. 61 días hasta 3 años. El primer comentario que voy a hacer sobre esto es que a nivel internacional esta es una norma que sanciona gravemente un maltrato animal. En general, en los distintos países el maltrato animal no se sanciona con tantos años de cárcel. Ya vamos a ver, y les adelanto desde ya, que en los casos no se suele aplicar una sanción tan alta y son muy bajas. De hecho, este artículo establece que se puede aplicar la prisión, el encarcelamiento o una multa. Entonces yo, en lugar de ir a la cárcel, podría simplemente pagar la multa. Esta sanción va a ir cambiando y se va a ir acercando a su grado más grave,
¿cierto? Va a establecerse una sanción más grave en la medida que el resultado que cause es más grave. Por ejemplo, si el animal que ha sufrido el maltrato animal queda inválido o se le genera un daño muy grande o se le causa la muerte, entonces la sanción tiende a ser más grave. Y esa sanción entonces se puede acercar a los 3 años y la multa se podría acercar hasta los $2.000 más o menos. Eso es lo que podría costarle a una persona quizás matar a un animal de manera muy cruel en Chile. Una novedad del año 2017, de la modificación a este artículo, es que se agrega el artículo 291 ter, que por primera vez define qué es lo que vamos a entender por maltrato animal. Y dice que vamos a entender como maltrato animal toda acción u omisión. Y me detengo acá porque antes nada se decía de la omisión. Y por lo tanto, muchas veces los tribunales dijeron que ante una omisión no podía haber delito de maltrato animal. Sin embargo, en los últimos años ya algunos tribunales habían establecido que sí se podía configurar el delito de maltrato animal por omisión. Con esta norma se zanja ese problema, se resuelve. Esta acción o omisión puede ser ocasional o reiterada, pero acá es donde está el problema. Y esta es una norma que nos vamos a encontrar en general en todos los países. Cuando nos dice que estas acciones u omisiones injustificadamente causaren daño, dolor o sufrimiento al animal. Y esta es la palabra probablemente más problemática para los abogados y abogadas de derecho animal. Porque, ¿qué es lo justificado? ¿Está justificado que yo le arranque la piel a un animal vivo para generar un abrigo de piel? ¿Está justificado que yo maltrate a un animal para poder consumirlo después? ¿Hasta dónde está justificado? Y este estándar de justificación finalmente lo van a determinar los tribunales. Y ya hemos visto a nivel comparado cómo esos estándares en general van subiendo. Hoy día menos cosas están justificadas. Por ejemplo, a nivel internacional hoy día vemos cómo en general ya no se acepta que sigamos experimentando en animales para productos cosméticos. Esa es una muestra de cómo ha ido cambiando esta justificación. En el año 2009 ya les decía yo que aparece esta ley 20.380 sobre protección de animales, que por primera vez viene a proteger a los animales, a todos. Y establece que estos animales son seres vivos y parte de la naturaleza y que merecen un trato adecuado y que se le eviten sufrimientos innecesarios. Hasta acá, la norma no reconoce que los demás animales son seres sintientes. No nos dice qué es lo que son, solo nos dice seres vivos y parte de la naturaleza. Sin embargo, en el artículo 2 y en el contexto de los procesos educativos, se establece que se va a inculcar en los niños y niñas el sentido de respeto y protección de los animales como seres vivientes y sensibles. Y acá, por primera vez, nuestro legislador reconoce expresamente que los demás animales son también seres sensibles. Antes lo había hecho de manera no explícita, al evitar el sufrimiento. Eso quiere decir entonces que sí pueden sufrir. Se establecen algunas normas generales en esta ley. Por ejemplo, todas las personas que tenemos a nuestro cargo a un animal, cualquiera sea, tenemos que cuidarlo y darle alimento y albergue adecuado. Tenemos que garantizarle libertad de movimiento a los animales silvestres y tenemos que evitar restringirlos de manera innecesaria en sus libertades. Luego, la ley contiene varias disposiciones que regulan el transporte de animales, cómo van a ser los circos, los laboratorios, los lugares donde se venden animales, se van a prohibir ciertas prácticas, etc. Son normas generales. Luego, en el año 2017, aparece esta ley de tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, así se llama. Y esta ley tardó muchos años en el Congreso en llegar a ser una ley. De hecho, el origen de esta ley era sancionar a las personas que tenían perros que atacaban a otras personas.
y que les causaban lesiones, daños o incluso la muerte. Hubo casos muy importantes en Chile de perros que atacaron a personas e incluso les dieron muerte. Esta ley tenía por objeto inicial atacar esas conductas. Sin embargo, con el pasar del tiempo, se fueron dando varios casos de maltrato animal y hubo uno en particular que generó gran conmoción pública. Un par de personas golpeó hasta darle muerte a un perro y esto quedó grabado por una cámara de seguridad. Esto lo vio todo el país y generó tal indignación que este proyecto de ley empezó a mutar y empezó a cambiar para ya regular la tenencia responsable. Sin embargo, esta ley, como todas en general las leyes que hoy día encontramos vigentes, tienen una inspiración antropocéntrica. No buscan necesariamente proteger al animal en sí mismo. Y esto se evidencia incluso en el lenguaje que utiliza el legislador. Por ejemplo, cuando sigue hablando de mascotas o animales de compañía. Ustedes en Brasil han trabajado mucho el fenómeno de la familia multiespecie y han visto cómo en realidad, por ejemplo, el concepto de mascota significa un amuleto, una cosa que me trae buena suerte. El animal de compañía quiere decir que el animal está ahí para acompañarme. Yo soy el centro de esta relación que se da con un perro o con un gato o con otros animales. Pero esto se hace muy patente cuando, por ejemplo, aparece este concepto de perro callejero, como si el perro que fue abandonado quiere vivir en la calle y es parte de su naturaleza y desconoce que hubo una familia que lo abandonó. Se habla también de perros comunitarios, que son estos perros que viven en la calle, en el pasaje, en mi barrio, y todos le dan un poco de agua, un poco de comida, pero nadie se hace cargo, nadie se encarga de las vacunas, nadie lo lleva al veterinario, sino que es del barrio. Y aparece un concepto que ha sido muy criticado, que es el de animal potencialmente peligroso, que les voy a mostrar a continuación. La ley estableció que había perros, canes, que eran potencialmente peligrosos y que había que restringir la tenencia de estos perros. Lo llamativo de esta norma es que establece la peligrosidad de los animales en función de la raza, en función de las características físicas o de episodios anteriores. Así, por ejemplo, nuestro reglamento menciona a una serie de razas que solo por la raza vamos a considerar al animal como potencialmente peligroso. Se llega al absurdo en Chile de enumerar en este listado de razas potencialmente peligrosas a razas que no existen en Chile. No hay ningún ejemplar de esas razas y aún así aparecen en esta nómina. Luego se mencionan características físicas como el tamaño y potencia de la mandíbula, la contextura del animal, y solo por eso vamos a considerarlo potencialmente peligroso. Y lo cierto es que los veterinarios y los etólogos plantean que la peligrosidad no está dada por estas situaciones, sino que está dada por la forma como nosotros criamos a estos animales. La peligrosidad entonces está asociada a nuestra conducta para con ellos. Perdón, ahí. Y luego esta norma contiene varias disposiciones y que quisiera yo destacar algunas. La primera, y es por algo que escuché en una presentación de ayer, de esta práctica común que tienen en algunos lugares de envenenar animales para deshacerse de aquellos que viven en la calle. Bueno, los artículos 8 y 9 de esta ley prohibieron que se siga matando animales para controlar la población y en su lugar se establecen medidas de control de fertilidad. Y es así como hoy en Chile los municipios realizan operativos de esterilización. Van a los lugares con médicos en hospitales móviles y realizan cirugías de esterilización para estos animales. Incluso para quienes viven en la comunidad y quieren esterilizar a su animal de manera gratuita, eso también se puede hacer. En el artículo 10 se establecieron deberes de quienes somos responsables de un animal no humano y
dentro de los principales deberes, además del cuidado, es que tenemos que registrarlos en una plataforma en línea y se hace seguimiento a este animal. Este registro se hace usualmente a través de un microchip que va insertado dentro del cuerpo del animal, lo que permite entonces mantener un registro completo. Se prohíbe el adiestramiento o entrenamiento de animales para acrecentar su agresividad o violencia. Se prohibió el abandono de animales por primera vez, fíjense, en el año 2017, y se lo empezó a sancionar como un delito de maltrato animal. Es decir, si yo abandono a un perro, para la ley eso es igual al delito de maltrato animal. Y esto es un problema muy importante en general en Latinoamérica y particularmente en Chile. Si ustedes han venido a Chile, se van a dar cuenta cómo en las calles abundan los perros abandonados, perros y gatos que viven en las calles. Los artículos 15 al 12 establecen una serie de registros para las empresas que comercian con animales, para quienes crían animales, etc. Y quizás por aquí una norma interesante que se me fue, es que en Chile, además, las empresas que venden animales denominados de compañía tienen que venderlos ya esterilizados. De manera que la persona que compra un animal que ya no se puede reproducir y por lo tanto con eso se pretende evitar el abandono o que existan más animales y descontroladamente un aumento de su población. Otro artículo interesante es el artículo 29, que por primera vez le permitió a las organizaciones animalistas actuar como querellante en las causas de maltrato animal. Solía ocurrir en Chile que las personas que maltrataban a sus animales eran los dueños del animal. Entonces, la pregunta es, si yo soy dueño de un animal, y yo lo estoy maltratando, ¿quién me denuncia? Nadie podía denunciar, porque el afectado no era el animal, era yo. Entonces, si yo estoy cometiendo el delito y yo no me autodenuncio, no pasa nada. Con esta norma se pretende entonces poder subsanar eso y hoy muchas organizaciones animalistas en Chile toman causas y se querellan para poder evitar estos actos y sancionarlos. Esto es entonces el panorama general. Y ahora lo que yo les quiero preguntar es qué tan similar, de acuerdo a lo que hemos visto, es el derecho animal chileno comparado con el de tu país, en Brasil. ¿Se parecen? ¿Es muy similar? ¿Tienen varias similitudes o no se parecen mucho? A ver qué me dicen ustedes. Voy a estar atento ahí a lo que me digan en el chat también. Pueden preguntar. Aparecen ahí varias similitudes, algunas similitudes. Bien. Súper. Yo he preguntado esto en otros lugares y me han dicho que tiene muy pocas o que no se parecen en nada. Así que me parece muy bien porque eso quiere decir que estamos avanzando en la protección de los demás animales. Bien. Vamos a seguir entonces. Por ahí, pocas similitudes con Uruguay, nos dice Irina. Bien. Sigamos entonces. Vamos ahora a revisar algunos casos. Esto es lo que dice la ley, lo que hemos visto. Eso es lo que aparece en el texto escrito. Pero ¿qué pasa con los casos? ¿Qué pasa en la realidad? Y eso es lo que pretendo responder ahora. Vamos a ver casi únicamente sentencias del ámbito penal, casos penales. Y vamos a ver uno de propiedad, de copropiedad. Me interesa ver los casos penales para que veamos cómo este delito de maltrato animal, que a nivel internacional se reconoce como un delito muy robusto, que tiene una pena muy alta, vamos a ver que en realidad en la práctica no tiene mucha eficacia. Este caso, el primero, es de dos perros, Kaiser y Duncan, y se dio en el año 2011. ¿Qué es lo que ocurrió acá? Había una persona que tenía ovejas, su ganado,
y 2 perros supuestamente vinieron a atacar su ganado. Entonces, esta persona, para defender a las ovejas, les disparó a estos perros en reiteradas ocasiones, causándole múltiples lesiones y la muerte. Mató a los 2 perros. Esta persona fue llevada a un tribunal y fue condenada a 41 días de prisión y una multa de 2 unidades tributarias mensuales. Esto equivale más o menos a $140. Esa fue la sanción que tuvo esta persona. Otro caso muy importante en Chile es el de la elefanta Ramba, que quizás algunos y algunas la conozcan, porque ella terminó sus últimos días viviendo en un santuario en Brasil. La elefanta Ramba era una elefanta que estaba a cargo de un circo. Y en este circo ella tenía que hacer malabares, ¿cierto? Era utilizada en este circo. El problema más grande de esto es que vivía en condiciones muy malas. Vivía en una jaula muy pequeña, insalubre, ella estaba permanentemente expuesta a su orina y a sus excrementos, no tenía una buena alimentación, estaba sobreexpuesta al público, y todo esto le había generado graves problemas en su ciclo digestivo. Los informes médicos plantearon que estaba incluso con riesgo de muerte. Se llevó al tribunal entonces a las personas a cargo del circo y se les imputa el delito de maltrato animal y se les condenó. La condena fue de 100 días de presidio, 100 días en la cárcel, sin embargo fue remitida condicionalmente. Esto quiere decir que el tribunal le dice a usted, mire, usted está condenado por 100 días, pero no lo va a cumplir en la cárcel. Váyase a su casa. Y si usted durante esos 100 días vuelve a cometer otro delito, usted va a ir a la cárcel entonces. En definitiva, entonces no pasó nada. Sí se les aplicó una multa de 10 unidades tributarias mensuales, que tiene que haber sido algo así como $700 o un poquito menos diría. Y se les aplicó una pena accesoria de suspensión de cargos u oficios públicos. Ellos no podían postular para ser senadores o diputados, por ejemplo. Algo que la verdad es que no estaba dentro de sus perspectivas tampoco. Este caso fue importante porque se logró sacar a la elefanta del circo y algunas organizaciones animalistas se hicieron cargo de ella y la llevaron a una especie de santuario acá en Chile, donde tenían que hacer campañas periódicamente para conseguir financiamiento para poder alimentar a la elefanta. Ustedes saben que los elefantes consumen grandes cantidades de alimento y no había dinero para mantenerla. Nadie se hacía cargo de eso. Por lo tanto, la elefanta estuvo mucho tiempo a cargo de algunas organizaciones que gestionaban el alimento y los cuidados, y paralelamente ellos intentaban poder derivar, enviar a la elefanta a un santuario que fuera apropiado para ella. Y esto finalmente se logró tras varios años, se logra llevar a Brasil. Ella lamentablemente ya tenía su salud muy deteriorada y por lo tanto logró vivir muy poco tiempo en Brasil, aunque sus últimos días los vivió en un ambiente más apropiado para ella e incluso en compañía de otros elefantes. El caso de Freirina es un caso muy cruel. Freirina es un lugar en el norte del país donde ocurrió un acto que es tremendamente cruel. 3 personas se subieron a un camión y amarraron a una perra al camión y comenzaron a avanzar por la carretera. Un par de personas que iban en otro vehículo presenciaron este acto e intentaron detener al camión en reiteradas ocasiones, hasta que finalmente se ponen delante del camión para que no siguiera avanzando y pudieran liberar a la perra. Esta perra obviamente sufrió gravísimas lesiones, quedó muy mal de salud, y fueron condenadas estas 3 personas a 61 días de prisión y a una multa de 2 unidades tributarias mensuales, más o menos $140. ¿Qué es lo llamativo de este caso? Más allá de la crueldad, en este ejercicio de personas que detienen al camión, se produce una especie de pelea.
porque las personas del camión querían seguir conduciendo y maltratando al animal. No tenían ningún respeto por la vida de ese individuo. Y en ese altercado se pelearon y se amenazaron. Por lo tanto, esta pena de 61 días no corresponde solo al maltrato animal, sino que corresponde también a las lesiones, a las amenazas y a los daños que se generaron con otras personas. O sea, es una sanción bajísima para un acto tan cruel. El caso Spike también es un caso dramático porque es un perro que fue agredido por su dueño. Su dueño, con una cadena metálica, empezó a golpear al perro y luego le arroja un bloque de concreto y termina causándole la muerte. El tribunal condenó al dueño de este perro al delito de maltrato animal, pero la pena que le impuso fue de 2 unidades tributarias mensuales, $140 americanos. Esa fue la sanción por haber matado a su perro. El caso Coco, y creo que es el último que vamos a ver de materia penal, es una persona que le dispara con un arma de balines, de postones, no son balas reales, son distintas, pero generan mucho daño, y le dispara a un gato. Y le fracturó la columna. Obviamente el animal quedó parapléjico, no podía mover sus extremidades. Esta persona fue denunciada por el delito de maltrato animal, y sin embargo, esta persona llegó a un acuerdo con el dueño del gato. Por lo tanto, no fue condenada al delito de maltrato animal y solo tuvo que pagar una suma aproximada de $1.700 al dueño del animal. ¿Qué es lo llamativo de este caso? Es que nuestro propio Código Procesal Penal establece que este tipo de acuerdos solo proceden ante delitos de carácter patrimonial. Entonces, de una u otra manera, el tribunal entendía que si me dañaban a un animal mío o lo dejaban parapléjico, en realidad el daño no lo está sufriendo el animal, sino que lo sufre mi patrimonio. Y esto es tremendamente cuestionable, porque vemos cómo la protección entonces, el tribunal entendió que no estaba alojada en el animal, sino que estaba alojada en el patrimonio del dueño del animal. Vamos ahora a materia civil, que es un poco menos terrible de lo que hemos visto hasta ahora. Y esta es probablemente una sentencia que abrió una puerta para varias otras en Chile. Las personas que vivimos en condominios, en edificios, en lugares donde compartimos con otras viviendas, sabemos que esa convivencia está regulada por reglamentos. En algunos países se llama copropiedad inmobiliaria, en otros se llama propiedad horizontal. Y lo que hace es que la comunidad puede regular algunas normas comunes. Dentro de esas normas es muy común que los edificios prohíban vivir con animales, por razones de salubridad, para evitar ruidos, molestias, etc. Hay múltiples razones. En el caso de Angus, una señora vivía con un perro pequeño en un departamento muy grande, muy lujoso además, y no molestaba, por supuesto, a nadie. Y sin embargo, su edificio le exigió remover al animal del edificio. Ella fue ante la justicia y logró ganar el caso, a pesar de que nuestra ley permite hacer ese tipo de prohibiciones. Ella logra ganar el caso y el tribunal establece algo que yo he podido ver que no se da solo en Chile, sino que al menos se da también en Argentina, y que es que los tribunales hoy están exigiendo estándares de razonabilidad. Si yo quiero sacar a un animal de una propiedad, tiene que haber alguna razón. No puede ser simplemente porque el reglamento diga que no pueden vivir acá. Así entonces, el tribunal estimó que esa cláusula que prohibía convivir con animales no humanos era una cláusula abusiva. Y por lo tanto, se le permitió a esta señora vivir con su perro Angus. Estas sentencias se han ido repitiendo en Chile. Hoy día las cortes en general resuelven lo mismo. Tanto es así
que está a punto de promulgarse una nueva ley de propiedad inmobiliaria, de copropiedad inmobiliaria, y en esta ley se establece expresamente que los reglamentos ya no van a poder prohibir convivir con perros, gatos u otros animales. Aquí voy a mirar porque Irina nos dice, en Uruguay el Código Rural habilita a matar perros que estén atacando ovejas o ganado que tengan productores rurales. Así que sí habrán diferencias, no existe una tipificación penal para el maltrato animal. En el caso chileno, Irina, eso también podría ocurrir, pero la persona que mata al animal tendría que demostrar que está justificado. Si yo demuestro que ese perro iba a matar a mi ganado, entonces el tribunal va a entender que está justificado el maltrato. Fernanda dice que interesante, Irina, principalmente pensando en cuestiones que se pueden tornar complejas en nuestras fronteras, en razón de la prohibición en Brasil. Súper, bien. Ahora la pregunta es la siguiente. Hemos visto estos casos y yo les quiero preguntar qué sensación, qué emoción sienten a propósito de esta jurisprudencia que hemos revisado. Y hagamos el siguiente ejercicio. Vimos lo que dicen las normas, pero ahora vemos lo que pasa en la práctica. ¿Qué sensación, qué emoción les queda con esto? Plantéenme también sus preguntas, sus comentarios. Cuéntenme. A ver qué me dicen. Impunidad, nos dice Monique. Injusticia. Se repite ahí. Injusticia. Triste. Hay algunas palabras que no las entiendo, ¿eh? Pero supongo que ustedes sí. Impunidad se repite bien. ¿Alguien más que quiera contarnos qué sensación les queda con esto? ¿No? Por ahí se agranda impunidad. Curiosidad, sí. Asumo que Paula nos dice vergüenza sería en español. Creo, no lo sé. Ineficaz, nos dice Bruna. Sí, sí. Es eso. Súper, bien. Bien, pero no me quiero quedar solo con lo malo. Vamos a ver los avances, vamos a ver hacia dónde vamos. Y quizás qué lecciones también podemos tomar en Latinoamérica. Algunos avances en Chile. Yo sé que en Brasil, hace muchos años, el derecho animal está siendo estudiado en las universidades. En Chile este es un fenómeno más o menos reciente, pero ha logrado tener un impacto muy importante, y eso es lo que vamos a ver ahora. Lo primero es que varias universidades en Chile están incorporando el derecho animal como una disciplina más de estudio. Hoy es posible que quienes estudian para ser abogados y abogadas puedan tomar cursos de derecho animal dentro de sus programas, de sus mallas curriculares. Esto partió en el año 2015 y yo quisiera destacar quizás algunos hechos importantes. Y es que dentro de esta nómina tenemos a universidades que son de las mejores del país. La Universidad de Chile, por ejemplo, y la Universidad de Concepción son las universidades que tienen las más altas acreditaciones a nivel nacional. Y las demás universidades son todas muy buenas universidades con buenos años de acreditación también institucional, de manera que esto de una u otra manera muestra la importancia que está teniendo esta disciplina en los estudios de pregrado. Creo que esto no es novedad para quienes nos dedicamos a este tema, y es que cuando vemos a las nuevas generaciones, cuando vemos estudiantes nuevos, nos damos cuenta que muchos y muchas vienen con una preocupación especial por los demás animales. Y son los mismos estudiantes quienes van demandando de sus instituciones semilleros de derecho animal, es decir, instancias donde puedan estudiar, investigar y trabajar este tema.
Y eso es algo que ya se ha logrado en al menos 3 universidades en Chile. Se han publicado múltiples tesis sobre derecho animal en los últimos años. Incluso muchas de ellas luego han ganado premios o han sido publicadas en formato de libro. Se han realizado múltiples congresos y jornadas que abordan este tema, y ya les adelanto una invitación que les voy a dejar porque, como saben, yo estoy a cargo de los coloquios de derecho animal en Chile, que este año celebran su 7ª versión, y es una actividad que da la bienvenida a personas de todas las disciplinas, no solo abogados, de cualquier parte del mundo, y también pueden ser estudiantes incluso del pregrado. Esto tiene un comité editorial que revisa las postulaciones de los trabajos, se presentan los trabajos y luego tienen la posibilidad de ser incluidos en un libro que se publica con las actas de estos congresos. Vemos ahí algunos afiches de varios seminarios, conversatorios y foros que se realizan. Y algo que es probablemente muy importante en el desarrollo de la disciplina es que hemos logrado publicar varios libros sobre derecho animal. Los que están arriba son los que se han publicado a partir de los coloquios de derecho animal, pero yo quisiera destacar también acá abajo este libro de Macarena Montes, que hace una revisión del derecho animal en Chile, y este libro que fue editado por María José Chible y Javier Gallego, sobre derecho animal, teoría y práctica. Estas dos son editoriales reconocidas con alto prestigio en Chile, y eso por lo tanto le da un sustento distinto al desarrollo de la disciplina. Además de eso, se han generado varios artículos en revistas científicas, y yo quisiera destacar acá la revista chilena de Derecho Animal, que está a cargo de una fundación, la Fundación Derecho y Defensa Animal, y que ellos están haciendo un trabajo muy valioso porque generaron esta revista que ya publicó su 2º número y pronto van a abrir la convocatoria para el 3º. Así que yo también les dejo ahí. Pueden buscar en Google Revista Chilena de Derecho Animal por si les interesa publicar un artículo ahí en la próxima convocatoria. Y han surgido varias organizaciones que están realizando investigación en este tema, y yo quiero destacar estas 3 que aparecen acá, y las pongo acá porque yo les quiero recomendar que las busquen quizás en sus redes sociales. Ellos están en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, etc. Yo no formo parte de ninguna de ellas, no estoy haciéndoles publicidad por eso, sino porque ellos están publicando contenido permanentemente y de muy buena calidad. Así que si quieren saber un poco más de lo que está pasando en Chile, esas 3 instituciones serían un aporte para ustedes. Y la verdad es que hasta el momento no existen cursos de posgrado en Chile, no hay máster, no hay cursos de maestría tampoco de Derecho Animal en Chile, pero sí hay varios cursos de postítulo, que son cursos pequeños. En este caso yo destaco acá 2 de la Universidad de Chile, y este año es muy probable que se imparta uno en la Universidad de Concepción, así que por ahí vemos cómo esto también genera interés, no solo en estudiantes de pregrado, sino que también en abogados y abogadas que ejercen. ¿Cuáles son las proyecciones que nos deja entonces este derecho animal con esas normas un poco anticuadas, con esta jurisprudencia que nos deja una sensación de impunidad y con estos avances que prometen mucho? Primero, tenemos una ley de copropiedad inmobiliaria que está próxima a ser publicada, ya está aprobado, y en ella se prohíbe que existan cláusulas que nos impidan convivir con otros animales. De una u otra manera, esto se traduce en alguna medida en una protección a la familia multiespecie, a que no nos puedan prohibir convivir con un animal no humano. Más allá de que podemos reflexionar sobre eso, es conveniente para un perro, por ejemplo, vivir en un departamento pequeño. ¿Se trata de mi derecho a convivir con el otro animal o se trata de el mejor bienestar del otro animal? Pero esa es una discusión para otra instancia. Es importante que nos hagamos esas preguntas de todas maneras. En segundo término, el Código Penal va a ser modificado. Hay un nuevo proyecto de Código Penal y lamentablemente ya se han hecho algunos estudios que plantean que en realidad el maltrato animal en este nuevo Código Penal va a ser un retroceso.
Y esto es así porque simplifica el tipo penal y exige una mayor gravedad de la conducta. Por lo tanto, eso implica que menos casos van a poder ser sancionados como maltrato animal. Además, suprime algunas penas accesorias. En Chile hay una pena accesoria muy valiosa, que es cuando a mí me condenan por el delito de maltrato animal, se aplica una condena accesoria que es la inhabilidad absoluta perpetua de volver a tener animales en mi vida. Es decir, si yo fui condenado por el maltrato animal, nunca más voy a poder vivir con otro animal. Voy a estar impedido por ley. Y finalmente, la proyección más importante, al menos para mí, y creo que también para los demás animales, es el actual proceso constituyente en Chile. En este contexto han habido 3 campañas que me parece importante señalar. Las campañas No son muebles, Animales en la Constitución y Sujetos no objetos. Estas son campañas que buscan proteger a los demás animales en la Constitución, estableciendo algunas garantías mínimas. Al menos que se reconozca que son individuos sintientes, que exista un deber estatal e incluso en algunos casos que puedan ser considerados como sujetos, como titulares de derechos. La buena noticia en este sentido es que la comisión que ha trabajado este tema en la convención ya aprobó en general la norma. Por lo tanto, esta comisión lo que nos está diciendo, los animales van a ser protegidos en la Constitución. Pero nos falta todavía el último paso. Esas normas de protección constitucional de los demás animales ahora tienen que ir al Pleno, donde están todos los constituyentes para su votación. Eso va a ocurrir dentro de este mes. Así que la invitación es a que estén atentas a ver qué va a suceder, porque en una de esas es posible que Chile avance y pueda reconocer quizás que los demás animales son también sujetos de derechos. Para ir cerrando esta primera parte entonces, les dejo este código QR para que revisen esta iniciativa, los coloquios de derecho animal, que como ya nos adelantaba Rafael, es una actividad que se suele realizar en octubre todos los años, y estamos abiertos a recibir ponencias. Todavía no hacemos la convocatoria de este año, pero ustedes pueden ingresar al sitio web y estar atentos y atentas para que puedan postular. Nos gustaría mucho seguir teniendo gente de Brasil participando. En los últimos 2 años han participado varias personas de Brasil, y yo creo que es muy importante que tengamos redes con ustedes porque probablemente Brasil es de los países que más desarrollado tiene este tema, y en la medida que trabajemos en conjunto podemos realizar avances mayores para todos los animales. Les voy a dejar también aquí, para quienes quieran conectar conmigo, podamos leer nuestros trabajos, para que podamos generar redes de contacto, me pueden buscar en LinkedIn, en Academia o en ResearchGate. Así que voy a estar atento por si quieren conectar conmigo, conocer más de mi trabajo y yo conocer el de ustedes. Ahora, para cerrar esta primera parte, yo les voy a invitar a que accedan al sitio kahoot.it. Desde sus celulares pueden acceder. Pueden acceder ahí y les va a pedir un código que yo ya se los voy a dar. Y luego de ese código les va a pedir un nickname. Ustedes pueden poner ahí su nombre. Entonces ya les voy a mostrar para que podamos jugar muy brevemente sobre qué hemos ido aprendiendo hoy. Entonces aquí ustedes ya ingresan a kahoot.it. Ahí está, kahoot.it. Lo vamos a poner en pantalla completa. También pueden escanear ese código QR o ingresar su PIN. Y ahí ya, María ya entró. Así que les invito a que participemos. Vamos a responder unas preguntas muy simples para que reforcemos algunas ideas clave de lo que hemos estudiado hoy. Mientras tanto, siéntanse libres de preguntarme a través del chat o pueden activar sus micrófonos y así ocupamos también este tiempo para resolver dudas o inquietudes.
Professor, eu tenho uma pergunta. No caso dos animais de produção, do gado, né? A ganaderia, como tem alguma legislação específica ou só aquela de carnes? Por Sí, exemplo, aqui no Brasil está tendo uma campanha para que as fêmeas, né, as fêmeas grávidas, embaraçadas, não sejam abatidas. No sí, Chile tem alguma coisa assim? Elas são abatidas? Como é que é isso? sí. Muy buena pregunta. Fíjate que en Chile tenemos la ley de carnes de las que yo le hablaba al comienzo, y esa ley de carnes lo que hace es establecer algunas prohibiciones, por ejemplo, matar a un animal que no esté inconsciente o darle golpes eléctricos. Se prohíben varias conductas muy crueles, pero cuando uno revisa por qué se generó esa norma, la verdad es que eso ocurre porque Chile tiene acuerdos internacionales de libre comercio con la Unión Europea. Y la Unión Europea le exigió a Chile elevar sus estándares de bienestar animal si querían seguir comerciando con ellos. Entonces, existen estas prohibiciones, pero yo quizás recomendaría acá visitar el sitio web de una fundación que es chilena, que hoy día tiene alcance latinoamericano, que es la Fundación Vegetarianos Hoy. La Fundación Vegetarianos Hoy está promoviendo varios proyectos de ley que buscan cambiar la situación de los animales en la industria. Ellos ya han logrado avanzar en, por ejemplo, un proyecto que busca prohibir la matanza de pollitos en la industria avícola, que busca mejorar la situación de las gallinas ponedoras, que busca mejorar también la situación de las vacas y también incluso de los peces. ¿Por qué les recomiendo que vayan a Vegetarianos Hoy? Porque vegetarianoshoy.org. Ahí lo pueden buscar, va a aparecer rápidamente seguramente. En sus estudios ellos revisan la normativa actual y lo que ellos proponen, así que me parece que podría ser ahí interesante para revisar. Muchas gracias, Paulo. Gracias. Bien, si les parece, comencemos con esto, sin perjuicio de que pueden seguir preguntando más adelante. Vamos a empezar. Sí, Karen ahí nos cuenta una situación terrible y que probablemente ocurre en varios países de Latinoamérica. Bien, aquí ustedes van a ver una pregunta en la pantalla y en sus celulares van a ver la alternativa de acuerdo a un color y una forma. En Chile, los animales no humanos se encuentran protegidos a nivel constitucional. ¿Esto es verdadero o es falso? Ahora. Falso. Bien, Andrea también nos decía que era falso. Súper. Hoy día no están protegidos a nivel constitucional, por eso es importante el actual proceso constituyente. Pedro, Casia y Alex van liderando los puntajes. Sigamos. Segunda pregunta. En Chile, el Código Civil atribuye a los animales no humanos el estatus de... ¿Qué son en Chile los animales según el Código Civil? Excelente, súper bien, son cosas, todavía. Les cuento sí que hay dos proyectos de ley que actualmente se tramitan en el Congreso y que buscan cambiar el estatus jurídico de los animales. Casia sube, Leticia y Mónica ahora están liderando los puntajes, muy bien. Vamos con la siguiente. En Chile, el delito de maltrato animal se puede sancionar con... Andrea por ahí nos dice su respuesta, muy buena respuesta.
Andrea también. Excelente, son todas las anteriores. Puede ser multa, puede ser prisión y también la inhabilidad absoluta perpetua para la tenencia de animales. Leticia alcanza el primer lugar ahora. Vamos con la siguiente. En Chile, el delito de maltrato animal puede configurarse por esta está un poco más difícil, ¿eh? Vamos a ver si prestaron atención. Súper bien. Acción o omisión ocasional o reiterada. Muy bien. Lais sube en el tablero. Muy bien. En Chile, el abandono de animales constituye una falta, un delito, una infracción o un crimen. Andrea nos da una respuesta muy correcta. Efectivamente es un delito. En Chile al menos nosotros tenemos divididos los delitos de los crímenes. Los crímenes son muy graves y tienen sanciones muy altas. Los delitos tienen sanciones más bajas. Muy bien. Vamos con la penúltima pregunta. En Chile existen cursos de derecho animal ¿en qué nivel? En el pregrado y en postítulos. Súper bien. Pedro sube ahí a la primera parte del podio y vamos con la última pregunta. ¿Ahora sabes un poco más del derecho animal en Chile? ¿Sí o no? Súper. Qué bueno. Esa era la idea. Solo por fines lúdicos. En el tercer lugar queda Lais, en el segundo queda Rafael y en el primero, ¡charán!, Pedro. Muy bien, felicitaciones. Irina y Leticia en cuarto y quinto lugar. Súper bien. Vamos a cerrar esto. Y ahora quiero invitarlos a esta reflexión final. Vamos a ver brevemente, porque nos quedan solo unos minutos más, cómo, a partir de la importancia que tienen las constituciones, la importancia que tiene también proteger a los demás animales en las constituciones y por qué deberíamos hacerlo. Esto es parte de un trabajo que yo realicé junto a la doctora Catherine Becerra. Ella es doctora en ciencia política y me ayudó en gran parte de este trabajo, así que lo menciono porque tengo que reconocer su aporte en esto. Esta parte se articula a partir de 4 puntos. Primero, vamos a ver cómo hoy día el constitucionalismo es antropocéntrico, y esto está descrito en la literatura como antropocentrismo constitucional. Luego quiero hacer una invitación a que comprendamos la ciudadanía más allá de la especie, siguiendo las ideas del giro político con exponentes como Sue Donaldson y Will Kymlicka. Luego me voy a referir a un fenómeno descrito también en la literatura como la constitucionalización del derecho animal y cómo hoy día más de 50 países en el mundo, entre ellos entre ellos Brasil, protege a sus animales en las constituciones. Y finalmente, quiero invitarlos a comprender que la paz, como fundamento último del derecho, como fin último del derecho, también tiene que alcanzar a los demás animales.
Para comenzar, nosotros sabemos que las constituciones, más allá de las definiciones que dan distintos autores, son comprendidas como el máximo instrumento de ordenación del quehacer comunitario. La Constitución nos da las reglas fundamentales de una comunidad. Pero, ¿quién es esa comunidad? ¿Quiénes conforman esa comunidad? Lo cierto es que hasta el día de hoy, esa comunidad se ha entendido desde una mirada antropocéntrica. La comunidad somos solo nosotros, los seres humanos. Y esto responde a la teoría política tradicional, que entiende que los ciudadanos y ciudadanas son individuos que tienen ciertas capacidades asociadas a la racionalidad. Entonces, no son ciudadanos todas las personas, incluso que viven en un territorio. No son ciudadanos los niños y niñas, tampoco son ciudadanos los inmigrantes, tampoco son ciudadanos las personas que están privadas del uso de sus facultades mentales, que tienen una discapacidad mental, no son ciudadanos. Y obviamente cuando pensamos en una constitución que protege a su comunidad, ninguno de nosotros podría decir que los inmigrantes, las personas con discapacidad, los niños y niñas no tienen derechos. Muy por el contrario, diríamos que hay que protegerlos especialmente porque se encuentran aún más vulnerables que el resto. Y es por eso que hoy la ciudadanía es comprendida ya no como esta posesión de características racionales, de atributos racionales, sino que está entendida como un derecho de pertenencia. La ciudadanía lo que hace es decir quién pertenece acá, quién, cuyo interés es importante considerar cuando votamos leyes, cuando gastamos el dinero público. ¿Cuál interés tiene que ser tutelado por el Estado? Y eso nos permite entonces entender que la ciudadanía no tiene que ver con la razón, sino que tiene que ver con reconocer a todos los que pertenecen a un lugar. Y esto es algo que nos explican Sue Donaldson y Will Kymlicka en su obra Zoopolis, que si no la han leído, yo les invito a que la revisen porque me parece que es una invitación a comprender las relaciones que mantenemos con los demás animales desde otra mirada. Entonces fíjense que si antes nos preguntábamos quiénes forman parte de la comunidad, podríamos decir de inmediato que los demás animales quedan fuera. Pero cuando nos preguntamos quiénes son ciudadanos, incluso ni siquiera todos los seres humanos son ciudadanos. De ahí la importancia entonces de adscribir a una ciudadanía ya no desde la teoría política tradicional, sino que desde una teoría moderna. Y creo que las palabras de Luigi Ferrajoli muestran esta necesidad. Voy a intentar leer esto lento, porque es profundo y me parece que es una cita muy importante del autor. Él nos dice: una constitución es democrática no tanto porque es voluntad de todos, sino porque garantiza a todos. No porque los derechos en ella establecidos sean universalmente aceptados, sino porque se confieren universalmente a todos. No porque nadie esté excluido en su estipulación, sino porque en ella se pacta la no exclusión de nadie. Fíjense entonces cómo el acento, la importancia, no está en quienes creamos la Constitución, en quienes somos los agentes, los racionales que creamos la norma, sino que en sus destinatarios. Y esto es lo que responde a una perspectiva garantista de las constituciones. El mismo autor nos dice que las constituciones son pactos de no agresión y de mutuo apoyo, cuya razón social es la garantía de la paz y de los derechos vitales de todos, tanto más esenciales cuanto mayores son los peligros de guerra y dominación. Y aquí yo quiero invitar a que veamos cómo estos conceptos que usualmente se aplican solo a los seres humanos, también se van aplicando a los demás animales. Fíjense cómo hemos entendido muchas veces que la paz se refiere a simplemente no estar en guerra. Pero ¿y qué pasa con la dominación? ¿Qué pasa con los grupos que oprimen a otros? ¿Qué pasa con todas esas luchas de igualdad que hemos perseguido como humanidad, pero que todavía dejamos de lado a los demás animales? Y esto es muy interesante porque cuando nosotros revisamos la paz
el fin último del derecho. Fíjense que en el derecho en general, en la teoría, vamos a encontrar que los autores plantean que el derecho tiene como finalidad la paz, la justicia, la seguridad jurídica y el bien común. Pero muchos autores plantean que en realidad el fin último del derecho es la paz, porque la paz lo que hace es evitar que prime la ley del más fuerte. Donde no hay derecho, el que decide y el que dispone de todo es el que tiene el poder. El derecho es la antítesis de esta ley del más fuerte. Y de hecho, incluso Ferrajoli dice, por tanto, que el derecho es en realidad la ley del más débil. El derecho acaba con esta ley del más fuerte. Y cuando nosotros nos preguntamos sobre la relación que mantenemos con los demás animales, es una relación que está marcada por la dominación, donde los hemos dominado simplemente porque podemos, donde los hemos dominado por la fuerza. Entender entonces el derecho como una ley del más débil también nos permite entender que los demás animales hoy día están sometidos a la ley del más fuerte por nosotros. Y vemos entonces cómo todas nuestras teorías de derechos humanos, de derechos fundamentales y de valores que enarbolamos para materializar demandas sociales, vemos que se nos caen cuando no queremos aplicarlas para todos. Y la invitación entonces a que comprendamos que la paz también tiene que alcanzar a los demás animales. Dicho esto entonces, yo antes de continuar, me quiero referir a este fenómeno, porque varias constituciones a nivel mundial han empezado a proteger a los demás animales. Y el profesor Olivier Le Bot, un profesor francés, nos plantea que esto responde a dos razones fundamentales. Primero, que la ciencia ya ha establecido de manera fehaciente que así como nosotros, muchos otros animales son seres sintientes. Y esto implica entonces que se ven afectados por lo que ocurre con ellos, por lo que nosotros hacemos con ellos. Y esto genera un deber ético de nosotros respecto del trato y cuidado que les damos. Pero Olivier Le Bot plantea que esta constitucionalización responde también a una razón de técnica legislativa. Y él nos dice lo siguiente: podemos tener muchas leyes de protección animal, podemos tener sancionado el delito de maltrato animal, leyes de tenencia responsable, pero todas estas normas tienen rango legal. Y cuando estas normas de rango legal pugnan o colisionan con normas de rango constitucional, como nuestros derechos fundamentales, siempre gana el derecho fundamental. Entonces hoy día nosotros tenemos nuestro derecho fundamental a realizar cualquier actividad económica, como explotar animales. Tenemos nuestro derecho fundamental a realizar actividades artísticas, como poner a un pez en una juguera y apretar el botón de acción. Y todas esas actividades finalmente van a quedar justificadas porque se amparan en un derecho fundamental que pugna con una norma de rango legal. Olivier Le Bot plantea entonces que las normas de protección animal alojadas a nivel legal se vuelven ineficaces. Por lo tanto, la única manera de proteger de verdad a los demás animales es que esa protección esté a nivel constitucional. Así entonces las reglas que rigen nuestra relación con los demás animales ya no pueden quedar abandonadas al legislador, sino que tienen que tener un rango superior. Y esto para la profesora argentina Silvina Peseta implica la necesidad de desarrollos teóricos, y por eso es importante que estemos acá, desarrollos teóricos que reconozcan que nuestras sociedades y que nuestras comunidades son en realidad multiespecie. No somos los únicos que formamos parte de la comunidad. Vivimos con animales en nuestros hogares, en nuestras ciudades y incluso en sus territorios. Nosotros hemos denominado nuestros territorios, pero son de todos. ¿Qué efectos tiene esto? ¿Qué efectos ha tenido en la práctica esta constitucionalización? Voy a mostrarles 4 estudios que se han hecho para analizar este fenómeno. El primero es un estudio publicado en el año 2020 que analiza el caso de Alemania, donde concluye que no ha habido un cambio de paradigma real en Alemania, a pesar de que es el país que tiene mayores protecciones a nivel mundial. Es un referente en materia de derecho animal, Alemania. Sin embargo, la inclusión de los animales en la Constitución no ha implicado un cambio de paradigma. Seguimos siendo antropocéntricos, incluso en Alemania. Sin embargo,
reconocen que en este caso, incluir el bienestar animal en la Constitución ha permitido que esto se traduzca en políticas públicas que mejoran la condición de los animales. Es decir, hay un avance, pero todavía no hay un cambio de paradigma. Otro estudio que incluyó los países de Suiza, Alemania, Brasil e Italia concluyó algo muy similar. En todas todavía se sigue un enfoque antropocéntrico y por lo tanto el impacto que han tenido estas normas constitucionales ha sido más bien limitado y simbólico. Ya no son tan positivos en su juicio. Olivier Le Bot, en un artículo publicado en el 2018, donde analiza los casos de Suiza, Alemania, Luxemburgo, Austria, Brasil, India y Egipto, plantea que en realidad estas normas sí tienen efectos concretos en el sistema jurídico y que lo más importante es que se traducen en obligaciones para las autoridades públicas. Es decir, él tiene una visión muy positiva de este fenómeno. Sin embargo, el último estudio que vemos acá, que analiza el caso de Israel, también del año 2018, desde un enfoque antiespecista, dice que en realidad incluir a los animales en la Constitución ha resultado contraproducente, porque sigue validando las prácticas de explotación comunes que conocemos. Sin embargo, reconocen que este tipo de disposiciones tienen el potencial de conseguir cierto grado de protección. Entonces vemos que hay visiones más positivas y fundamentalmente más negativas sobre el fenómeno. Y esto nos demuestra la importancia del contenido, el alcance y el enfoque de las disposiciones constitucionales. Si tenemos disposiciones constitucionales que simplemente van a validar estas prácticas de explotación, probablemente no sean tan valiosas. Cuando nosotros revisamos los fundamentos que se dan para proteger a los demás animales en las constituciones, y para protegerlos en general, vamos a ver que la literatura desarrolla ampliamente la igualdad como una manifestación, ¿cierto?, y cómo se vulnera esta igualdad con el especismo. La igualdad es probablemente el fundamento más potente que se ha dado para proteger a los demás animales, porque así como nosotros, ellos también importan. Y donde no hay una diferencia que justifique este trato desigual, la arbitrariedad entonces no parece tener justificación razonable. Pero también existen amplios argumentos que plantean una justicia interespecie, una solidaridad interespecie, una dignidad más allá de lo humano, e incluso desde el enfoque de la vulnerabilidad, desde el enfoque de las capacidades, podemos entender que la protección de los demás animales es tremendamente necesaria. A esto, y para enlazarlo con la protección constitucional, con la profesora Catherine hemos querido añadir un concepto que no ha estado muy desarrollado en la literatura y que es la paz también. Y nuestra idea es mostrar cómo a través de la paz también podemos justificar una protección de los animales y una protección que tenga rango constitucional. Cuando nosotros revisamos lo que nos dice la literatura sobre la paz, vemos que en un estado de paz hay un uso racional y centralizado de la fuerza, nos dice Hans Kelsen. En tanto, el profesor chileno Agustín Squella Narducci nos dice que el derecho al monopolizar con éxito el uso de la fuerza termina con la guerra de todos contra todos e impide que las luchas y conflictos de intereses concluyan simplemente con la aplicación de la ley del más fuerte. Esto que hoy día hacemos con los demás animales. Los conflictos y las relaciones que mantenemos con ellos, nosotros las resolvemos aplicando la ley del más fuerte. Nosotros los sometemos a ellos. Y esto es interesante cuando nosotros revisamos qué significa la paz. Porque la paz usualmente suele ser entendida como un estado de ausencia de guerra. Hay paz donde no hay guerra. Pero los autores son insistentes en plantear que la paz no tiene que ver solamente con la guerra, sino que tiene que ver con acabar con situaciones de dominación. Nosotros podríamos vivir en un estado bajo una dictadura, donde estemos todos sometidos y tengamos que hacerle caso al dictador, y no hay guerra. Pero eso no significa que haya un estado de paz, porque estamos sometidos. Nuestros derechos, nuestras garantías, nuestras libertades no están siendo ejercidas por nosotros. Entonces, fíjense que la paz en realidad
se define como la ausencia de toda violencia estructural causada por la negación de las libertades fundamentales y por el subdesarrollo económico y social. Y esto nos permite entonces entender que la paz también puede alcanzar a los demás animales. Y esto es así porque toda forma de violencia, conflicto, conmoción o alteración al estado de tranquilidad y armonía puede considerarse como una antítesis de la paz. Y el estado en el que se encuentran hoy los demás animales es justamente este, un estado de violencia, un estado de alteración de su estado de tranquilidad. Yo creo que todos los que estamos acá hemos visto imágenes de cómo viven los animales en la industria, de cómo son tratados cuando son capturados o cuando son cazados. Eso no es un estado de paz. Entonces, ¿qué pasa con la violencia estructural hacia los demás animales? A partir de eso, entender que la paz también tiene que alcanzar a estos otros individuos nos permite arribar a ciertas consecuencias o nos permite fundamentar ciertas consecuencias en el ámbito jurídico. Si entendemos que la paz también alcanza a los demás animales, entonces los límites del uso de la fuerza por parte del Estado van a tener que cambiar. Hoy día nosotros tenemos derechos fundamentales que en realidad son el reflejo de límites del poder del Estado. El Estado no se puede entrometer en mi privacidad, no puede ejercer ese poder, porque hay un límite. Ese límite hoy día no existe respecto de los demás animales. Si entendemos que la paz también alcanza a los demás animales, así como es grave lesionar bienes jurídicos de un individuo humano, que me quieran lesionar, que me quieran dañar, es tan grave también hacerlo con individuos de otras especies. Por lo tanto, no existe justificación para sancionar más gravemente un delito cometido en contra de un ser humano y en contra de un individuo no humano, solo porque pertenecen a especies distintas. Tendrán que haber criterios de racionalidad para justificar la diferencia. Si entendemos que la paz también alcanza a los demás animales, nosotros vamos a tener que limitar el uso de la fuerza que hacemos con ellos. Y eso implica cambiar prácticas completas. Toda la industria que todavía se vale de otros animales. Porque ahí hay un uso de la fuerza. Un uso que parece que ya no está justificado. También se traduce en que existan mayores y mejores estándares de protección por parte del Estado. Así como el Estado nos protege a nosotros, no parece haber razones para que no proteja tampoco a los demás animales. Y finalmente, creo que también es importante que al entender la paz como un valor que también alcanza a los demás animales, las relaciones de poder que se dan al interior de la familia van a tener que ser revisadas. Múltiples estudios muestran cómo al interior de la familia, en el seno familiar, se producen las mayores vulneraciones de los demás animales, porque siguen siendo cosificados, se utilizan, sus intereses no son tomados en cuenta o son tomados como individuos o miembros de segunda categoría. Y esto es un tema entonces a revisar a propósito de todos los estudios de familia multiespecie. Para cerrar, los demás animales son también parte de nuestra comunidad política, y esto es así porque sus vidas se ven afectadas por el poder. Ellos sufren las consecuencias del poder, de nuestras acciones, y lo sufren porque son seres sintientes, igual que nosotros. Si son miembros de nuestra comunidad política, de nuestra comunidad, entonces las constituciones deben incorporar su protección. El derecho entonces concebido, ya no como la ley del más fuerte, ¿cierto? Como antítesis de esta ley del más fuerte. El derecho concebido como la ley del más débil nos permite dar una respuesta racional a la problemática animal. De poder decir, esto es injusto, atenta contra la igualdad, esto no corresponde porque hay un uso de la fuerza que no tiene una justificación racional hoy día. Ya no nos quedan razones para seguir justificando la explotación animal. En definitiva, la paz como fin último del derecho debe alcanzar también a los demás animales. Porque al igual que nosotros, ellos también merecen vivir en paz, que es un anhelo que probablemente todos y todas tengamos. Nuevamente ahí les dejo mi contacto y también el de mi colega Catherine Becerra, con quien trabajamos este tema. Ella sabía que yo iba a estar acá y les mandó sus saludos también.
Les dejo acá una bibliografía recomendada sobre este tema y también les voy a colgar 3 enlaces en el chat de 3 trabajos que me parece que podrían ser de utilidad para algunos temas que hemos trabajado hoy, por si los quieren leer o buscar más bibliografía. Quiero agradecer nuevamente por su atención, su participación, y quedo a su disposición para resolver cualquier duda o inquietud o comentario que tengan. Muchísimas gracias. Professor Israel, muitíssimas graças por a encantadora apresentação. Nós tenho certeza que todos ficaram muito contemplados com a sua didática, com a sua forma muito assim acolhedora de tratar esses temas e o seu profundo conhecimento também e sensibilidade com a questão animal, com a causa animal. Nós temos ainda alguns minutos, temos 5 minutos, então a gente gostaria de deixar o espaço aberto para quem quiser fazer algum comentário, fazer algum agradecimento, mesmo colocar o que achou da aula do professor Israel, que tenho certeza que estão todos aqui muito encantados. Muchas gracias. Yo gustaría de decir, ¿consigues escucharme? Yo gustaría de decir muchísimas gracias por la increíble clase de hoy y es un gran placer para nosotras y nosotros de escuchar tus conocimientos de derecho animal y ambiental. Y yo soy una pesquisadora del Grupo Observatorio de Justicia Ecológica de UFSC y es una gran oportunidad de escuchar y practicar el español un poco. Y gracias por todo. Es esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Eu vou fazer uma pergunta, Israel. Assim, primeiro dizer que foi sensacional, né? Sua aula maravilhosa, uma palestra encantadora mesmo. Muito obrigada. E assim, quando você diz que a equiparação da sanção dos delitos cometidos contra humanos e não humanos, nesse sentido, você vê também que o direito da natureza, como é que é no Chile isso? Além dos animais, há os ecossistemas, porque eu também estudo o direito da natureza, então eu queria saber como é que é isso no Chile, como é que é essa visão. Não sei se você tem essa pegada, esse conhecimento assim mais profundo, mas enfim. Muchas gracias, Paula. Creo haber entendido gran parte de la pregunta. Me parece que la discusión sobre los derechos de la naturaleza es una discusión paralela. No sé si es igual a la discusión de los derechos de los animales. En el punto particular que yo trabajo, creo que no, porque cuando nosotros abordamos la ciudadanía y cuando abordamos la comunidad política, nos referimos a individuos cuyos intereses están siendo resguardados por el Estado. Entonces, desde esa perspectiva, en principio no. Ello no obsta a que creo que la protección de la naturaleza incluso va más allá que la comunidad, sino que va en entender una cosmovisión distinta del ser humano. Nosotros, hasta el día de hoy, seguimos aplicando relaciones centro-periferia, donde hay algo que importa más que lo otro, o donde hay un medio para un fin. Entonces, estamos acostumbrados al antropocentrismo, y usualmente el movimiento animalista adhiere al sensocentrismo, es decir, a dar importancia a los seres sintientes, y el resto sirve para los fines que sean. Yo valoro mucho las cosmovisiones orientales y las cosmovisiones que atienden a entender una integralidad donde todos somos parte de todo, donde las acciones incluso con una planta, o como mismo ayer lo decía la profesora de Reino Unido, cuando ella nos comentaba, cuando yo veo a un insecto, ella salía y veía que ese insecto se escondía de ella o aparecía, ella dijo, yo veo ahí algo, aunque la ciencia me diga que no es un ser sintiente, hay algo que merece respeto, y la naturaleza también.
pero creo que la fundamentación es distinta allá. Hay que hacer un cambio más de paradigma, y probablemente para mí el atribuirle derechos a la naturaleza es más una estrategia jurídica para más fácil protegerla, pero no responde a una... No creo que ontológicamente la naturaleza sea un sujeto, pero creo que es una manera fácil de protegerla, es una manera efectiva atribuirle derechos para poder garantizar una protección efectiva. No sé si respondo en algo la pregunta. Sí, gracias. Porque cuando habló de la paz, yo pensé que, por ejemplo, no hay como tener una paz para seres sentientes sin un ecosistema que esté fuerte. Sí, sí. Muchas gracias. Então, eu passaria a palavra à professora Letícia, ou professora Fernanda, ou professora Paula, nossas coordenadoras. Rafael, tu é o presidente da mesa aí, pode fazer os encaminhamentos de encerramento. Graças, Israel, por tu ponência, foi excelente. Muchas gracias a ustedes. Felicitaciones también por esto. Então, nós estamos finalizando essa parte da manhã. Nós temos aula à noite, né, professora? Será com a professora Renata Fortes. E a gente agradece muitíssimo, professor Israel, pela sua disponibilidade, pela sua maneira tão acolhedora e assim, generosa em passar tanta informação para nós nessa manhã. E a gente, então, convida a todos que acompanhem os colóquios de direito animal. Professor, então, em outubro, teremos o próximo e os trabalhos podem ser enviados até julho. Sí, sí. Yo todavía no tenemos la convocatoria abierta, va a salir probablemente en marzo, abril, así que a través de ti, Rafael, les voy a hacer llegar la convocatoria para que postulen. Ojalá tengamos harta participación de Brasil. Así que espero verlos y verlas allá. Então, um abraço a todos, nos vemos à noite. Professor, mais uma vez agradeço a sua presença. Tchau, gracias. Esperamos que no próximo ano talvez possa vir ao Brasil, né, Israel? E a gente possa ir ao Chile. Esperar o pessoal sair aí, né, mas